Rodrigo arrojó el dinero al suelo y la miró recogerlo de rodillas, disfrutando cada segundo de su humillación. 10 años después, ese mismo hombre estaba frente a ella completamente destruido, rogando por la ayuda de la mujer que había pisoteado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de mediodía caía implacable sobre el estacionamiento del exclusivo centro comercial Las Palmas, creando destellos cegadores sobre los cofres de los autos de lujo que se alineaban como trofeos en exhibición. Entre ellos, un Mercedes-Benz negro último modelo destacaba por su brillo impecable, por las placas personalizadas que rezaban Éxito 1, y por el hombre que descendía de él con la arrogancia de quien cree que el mundo entero le debe pleitesía. Rodrigo Santillán, magnate de bienes raíces de 42 años, ajustó su reloj Rolex mientras caminaba hacia la entrada del centro comercial, seguido de cerca por su esposa Vanessa, quien lucía un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de una familia promedio. Detrás de ellos, con pasos apresurados y cargando múltiples bolsas de compras que amenazaban con caerse en cualquier momento, venía Lucía Méndez, una mujer de 30 años de rostro cansado y manos agrietadas por el trabajo duro. Lucía había trabajado para los Santillán durante los últimos 3 años, desde que su esposo murió en un accidente de construcción, dejándola sola con 2 hijos pequeños que alimentar. El trabajo como empleada doméstica en la mansión de los Santillán no era fácil, pero pagaba mejor que otros empleos que había encontrado y le permitía enviar a sus niños a una escuela decente. Sin embargo, cada día que pasaba bajo ese techo se sentía como una pequeña muerte de su dignidad. Rodrigo y Vanessa la trataban no como un ser humano, sino como un objeto más de su colección de posesiones caras, algo útil pero desechable, algo que podían ignorar cuando no lo necesitaban y maltratar cuando les convenía. Ese día había sido particularmente agotador. Los Santillán habían organizado una cena la noche anterior para 20 invitados, y Lucía había trabajado hasta las 3 de la mañana limpiando, solo para ser despertada a las 6 para preparar el desayuno. Luego, sin darle tiempo ni para comer algo, Vanessa había insistido en que las acompañara al centro comercial para cargar sus compras. Lucía sentía que sus piernas apenas podían sostenerla, que sus brazos temblaban bajo el peso de las bolsas y que su estómago rugía de hambre porque no había probado bocado en más de 12 horas. Pero no se atrevía a quejarse, no con las cuentas del hospital de su hijo menor que aún estaban sin pagar, no con el alquiler que vencía en una semana, no con la amenaza constante de Rodrigo de despedirla si no cumplía cada uno de sus caprichos sin protestar. Mientras caminaban hacia el estacionamiento después de 3 horas de compras interminables, Lucía sintió que una de las bolsas comenzaba a rasgarse. Intentó ajustarla rápidamente, pero el movimiento hizo que otra bolsa se deslizara de su brazo, cayendo al suelo y esparciendo su contenido por el pavimento caliente. El corazón de Lucía se detuvo. Era una bolsa de la boutique más exclusiva del centro comercial, conteniendo un vestido que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Con manos temblorosas, se arrodilló rápidamente para recoger el vestido, revisándolo con pánico para asegurarse de que no se hubiera manchado o dañado. Rodrigo se giró al escuchar el ruido, y su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de furia. Inútil, gritó con una voz que hizo que varios transeúntes se detuvieran a mirar. Eres una completa inútil. No puedes hacer ni lo más simple bien. Vanessa se unió a su esposo, su voz chillona agregando leña al fuego. Te pagamos una fortuna por hacer tu trabajo y ni siquiera puedes cargar unas bolsas sin arruinar todo. Lucía, aún arrodillada en el suelo,
Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar debilidad frente a los Santillán solo empeoraba las cosas. «Lo siento mucho, señora», susurró mientras terminaba de recoger el vestido y lo colocaba cuidadosamente de vuelta en la bolsa. «No volverá a pasar». Rodrigo sacó su cartera de su bolsillo trasero, un gesto que por un momento hizo que Lucía pensara que tal vez iba a ofrecerle algo de dinero extra como compensación por el día tan agotador. Pero lo que sucedió a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre, una cicatriz invisible que marcaría un antes y un después en su vida. Rodrigo sacó varios billetes de su cartera, billetes de 500 y 1000 pesos, más dinero del que Lucía veía junto en un mes completo de trabajo. Por un momento, la esperanza floreció en su pecho cansado. Tal vez, pensó, tal vez iba a darle un bono, tal vez iba a reconocer todo el trabajo duro que había hecho. Pero entonces, Rodrigo arrojó los billetes al suelo, uno por uno, dejándolos caer sobre el pavimento caliente como si fueran basura sin valor. «Ahí tienes», dijo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Recógelos del suelo donde perteneces. Quizás así aprendas a valorar el dinero que tan generosamente te pago y a hacer tu trabajo correctamente». Las personas que se habían detenido a observar la escena jadearon audiblemente. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros simplemente miraban horrorizados, pero nadie intervino. Lucía, aún arrodillada, miraba los billetes esparcidos frente a ella como si fueran serpientes venenosas. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara, que les dijera a los Santillán exactamente lo que pensaba de ellos, que caminara lejos con la cabeza en alto y nunca mirara atrás. Pero entonces pensó en sus hijos, en Mateo de 8 años, que necesitaba medicamentos para su asma que costaban una fortuna, en Sofía, de 5 años, que acababa de empezar la escuela y estaba tan orgullosa de su uniforme nuevo que Lucía había comprado con tanto esfuerzo. Pensó en las cuentas sin pagar, en el casero que ya había amenazado con desalojarlos, en la despensa casi vacía de su pequeño apartamento, y con cada pensamiento sintió como su dignidad se desmoronaba un poco más, como las paredes que había construido alrededor de su orgullo se agrietaban y caían. Con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, Lucía comenzó a recoger los billetes del suelo, uno por uno, mientras Rodrigo y Vanessa se reían por encima de ella. Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento, lo que no podían imaginar ni en sus sueños más salvajes, era que esa escena humillante sería solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de regreso a la mansión de los Santillán fue un tormento silencioso. Lucía iba sentada en el asiento trasero del Mercedes, apretando contra su pecho las bolsas de compras como si fueran un escudo protector contra el mundo, mientras los billetes que había recogido del suelo ardían como brasas en el bolsillo de su uniforme. Podía sentir las miradas burlonas de Rodrigo a través del espejo retrovisor. Podía escuchar los susurros entre él y Vanessa, las risitas ahogadas que se compartían como si acabaran de presenciar algo tremendamente divertido en lugar de haber orquestado la humillación más degradante que Lucía había experimentado en toda su vida. Cada kilómetro que avanzaban hacia la mansión se sentía como un clavo más en el ataúd de su dignidad, y Lucía se preguntaba cuánto más podría soportar antes de que algo dentro de ella se rompiera irreparablemente. La mansión de los Santillán era una estructura imponente de 3 pisos ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeada por muros altos y jardines meticulosamente cuidados que requerían un equipo completo de jardineros para mantenerlos en perfecto estado. Tenía 12 habitaciones, 6 baños completos, una piscina olímpica, una cancha de tenis
y más espacio del que dos personas podrían necesitar en toda una vida. Sin embargo, el cuarto de servicio donde Lucía dormía cuando tenía que quedarse hasta tarde era apenas más grande que un armario, sin ventanas, con una cama angosta que rechinaba cada vez que se movía y un baño compartido que apenas funcionaba. Esa disparidad era una representación perfecta de cómo los Santillán veían el mundo. Ellos merecían todo y los demás debían conformarse con las migajas. Al llegar a la mansión, Rodrigo bajó del auto sin siquiera mirar hacia atrás, dirigiéndose directamente a su estudio privado donde pasaría el resto de la tarde haciendo llamadas de negocios y tomando whisky caro mientras fingía trabajar. Vanessa, por su parte, le ordenó a Lucía que llevara todas las compras al vestidor principal, que organizara todo por color y tipo de prenda, y que después se encargara de preparar la cena, porque habían decidido invitar a unos amigos a última hora. Ah, y Lucía, agregó Vanessa con una sonrisa venenosa antes de desaparecer escaleras arriba, más te vale que la cena esté perfecta. No queremos otro desastre como el de hoy, ¿verdad? Lucía subió las pesadas bolsas por las escaleras de mármol, sintiendo cómo cada paso era una batalla contra el agotamiento que amenazaba con vencerla. Al llegar al vestidor de Vanessa, una habitación que era más grande que todo el apartamento de Lucía, comenzó la tediosa tarea de organizar la ropa nueva entre los cientos de prendas que ya llenaban los armarios hasta reventar. Vestidos que Vanessa usaría una sola vez, zapatos que nunca saldría de sus cajas, bolsos que costarían más que un año de educación universitaria. Mientras colgaba cada prenda, Lucía no podía evitar pensar en la ironía cruel de todo aquello. Vanessa tenía más ropa de la que podría usar en toda su vida, mientras que Lucía tenía solo 3 mudas de ropa que rotaba constantemente, lavándolas a mano cada noche, porque no podía permitirse el lujo de arruinar el único uniforme decente que poseía. Cuando terminó con el vestidor, Lucía bajó a la cocina para comenzar a preparar la cena. Eran las 5 de la tarde y los invitados llegarían a las 8, lo que significaba que tenía 3 horas para preparar un menú de 4 platos para 8 personas sin ninguna ayuda. Mientras picaba vegetales y preparaba salsas, su mente no dejaba de regresar a la escena del estacionamiento. Podía ver perfectamente el rostro de Rodrigo, esa sonrisa cruel que le había dedicado mientras arrojaba el dinero al suelo. Podía sentir de nuevo la vergüenza ardiente que había recorrido su cuerpo cuando se arrodilló para recoger los billetes, consciente de que docenas de extraños la observaban, de que algunos incluso estaban grabando con sus teléfonos, inmortalizando su humillación para compartirla en redes sociales como entretenimiento barato. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la tabla de cortar mientras Lucía trabajaba, mezclándose con los jugos de las cebollas que estaba picando. No eran solo lágrimas de tristeza o de rabia, aunque ambas emociones bullían dentro de ella como un volcán a punto de estallar. Eran lágrimas de impotencia, de frustración absoluta ante un sistema que parecía diseñado para mantenerla en su lugar, para recordarle constantemente que no importaba cuán duro trabajara, no importaba cuánto se sacrificara, personas como los Santillán siempre tendrían el poder de pisotearla sin consecuencias. Eran lágrimas por sus hijos, que merecían una madre que pudiera mirarlos a los ojos y decirles que el mundo era justo, que el trabajo duro era recompensado, que la bondad importaba. Pero ¿cómo podía enseñarles esas lecciones cuando cada día su propia vida demostraba exactamente lo contrario? El teléfono de Lucía vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su hija Sofía, enviado desde el teléfono prestado de la vecina que las cuidaba después de la escuela. «Mami, ¿cuándo vienes a casa? Te extraño mucho. Mateo no se siente bien, está tosiendo otra vez». El corazón de Lucía se encogió dolorosamente en su pecho.
Su hijo mayor sufría de asma crónico y los ataques se habían vuelto más frecuentes últimamente. El médico había dicho que necesitaba un inhalador nuevo, uno más potente que el que tenían, pero costaba casi 3,000 pesos que Lucía simplemente no tenía. Había estado posponiendo la compra, esperando cobrar su próximo salario, rezando para que Mateo pudiera aguantar un poco más sin que su condición empeorara. Lucía miró el dinero que había recogido del suelo, ahora doblado cuidadosamente en su bolsillo. Eran casi 2,500 pesos. No era suficiente para el inhalador completo, pero era un comienzo. Era dinero manchado con su humillación, billetes que habían tocado el pavimento caliente del estacionamiento, mientras ella se arrastraba para recogerlos como un animal hambriento. Pero también era la diferencia entre ver a su hijo sufrir y poder darle un poco de alivio. Era la línea difusa entre la dignidad y la supervivencia, y Lucía había aprendido hacía mucho tiempo que cuando tienes hijos que alimentar, la supervivencia siempre gana. Mientras continuaba cocinando, Lucía tomó una decisión. Mañana iría a la farmacia con ese dinero y compraría el inhalador para Mateo. No importaba de dónde viniera el dinero, no importaba el precio que había tenido que pagar por él. Su hijo necesitaba respirar, y eso era lo único que importaba. Pero mientras cortaba, mezclaba y probaba, otra idea comenzó a germinar en su mente. Una idea pequeña, apenas un susurro, pero que crecía con cada segundo que pasaba. Algún día, se prometió a sí misma mientras las lágrimas seguían cayendo silenciosamente, algún día las cosas serían diferentes. Algún día ella tendría el poder, y personas como Rodrigo Santillán entenderían lo que se sentía estar del otro lado de la humillación. No sabía cómo ni cuándo, pero en lo profundo de su corazón maltratado, Lucía supo que ese día llegaría, y cuando lo hiciera sería dulce. La cena transcurrió como todas las reuniones sociales en la mansión Santillán, con exceso, ostentación y una total falta de consideración por quienes servían. Los invitados llegaron puntualmente a las 8 de la noche, todos vestidos con ropa de diseñador, todos conduciendo autos que costaban más que una casa promedio, todos compartiendo esa misma sonrisa artificial que parecía ser un requisito para pertenecer a ese círculo social. Entre ellos estaban los Delgado, una pareja de empresarios que poseían una cadena de restaurantes, los Moreno, inversionistas que se jactaban de tener propiedades en 3 países diferentes, y los Vega, abogados corporativos que se especializaban en ayudar a los ricos a evadir impuestos de manera legal. Lucía los conocía a todos, no por sus nombres completos o sus profesiones, sino por sus exigencias imposibles y sus comentarios despectivos cada vez que ella servía sus platos. Mientras Lucía entraba y salía del comedor llevando platillo tras platillo, cada uno preparado con más cuidado y dedicación de lo que probablemente merecían esas personas, podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. Hablaban sobre inversiones millonarias como si fueran compras triviales en el supermercado, sobre vacaciones en destinos exóticos donde gastaban en una semana lo que Lucía ganaba en un año, sobre los problemas de encontrar buen servicio doméstico, como si estuvieran discutiendo una crisis humanitaria. «Es imposible encontrar gente decente estos días», se quejaba la señora Delgado, mientras Lucía colocaba frente a ella un plato de risotto perfectamente preparado. «La nuestra acaba de pedir un aumento, ¿te lo puedes creer? Como si no les pagáramos ya más que suficiente por lo poco que hacen». Rodrigo aprovechó ese comentario para lanzar su propia historia, y Lucía sintió que su estómago se contraía dolorosamente cuando se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en el entretenimiento de la noche. Hablando de servicio problemático, dijo Rodrigo con esa sonrisa que Lucía había llegado a odiar con cada fibra de su ser,
Hoy tuvimos un incidente bastante revelador en el centro comercial. Procedió a contar la historia de cómo Lucía había dejado caer las bolsas, pero su versión era una caricatura cruel de lo que realmente había sucedido. En su narrativa, Lucía no era una mujer agotada que había trabajado casi 20 horas seguidas sin descanso, sino una empleada torpe e incompetente que no podía realizar ni la tarea más simple. No mencionó que había arrojado el dinero al suelo, sino que presentó el incidente como un acto de extrema generosidad de su parte, dándole propina extra a pesar de su incompetencia. Los invitados reían a carcajadas, haciendo comentarios entre sí sobre sus propias experiencias con empleadas problemáticas, cada historia más despectiva que la anterior. Lucía, parada junto a la pared esperando para servir el siguiente plato, sentía como si estuviera siendo apuñalada una y otra vez con cada palabra. Vanessa, sentada en su lugar de honor al otro extremo de la mesa, agregaba sus propios comentarios venenosos. Es agotador tener que supervisarla constantemente. Suspiraba como si ella fuera la víctima en esta situación. Si no fuera porque es tan difícil encontrar reemplazos, ya la habríamos despedido hace mucho tiempo. La señora Moreno asintió con empatía exagerada. Nosotros hemos pasado por 3 empleadas este año, comentó. Simplemente no entienden el privilegio que es trabajar en nuestras casas. El privilegio. Esa palabra resonó en la mente de Lucía como una campana rota. El privilegio de trabajar 18 horas al día por un salario que apenas cubría lo básico. El privilegio de ser tratada como menos que humana. El privilegio de sacrificar tiempo con sus propios hijos para cuidar una casa que ni siquiera era suya. El privilegio de ser humillada públicamente y luego tener que sonreír y agradecer por ello. Lucía sintió algo quebrarse dentro de ella en ese momento, una grieta que se había estado formando durante años y que ahora se abría como un abismo. Pero junto con ese dolor llegó algo más. Claridad, una claridad fría y dura como el acero. Cuando finalmente sirvió el postre, un elaborado tiramisú que había tomado horas preparar, la señora Vega tuvo la audacia de comentar que estaba demasiado dulce, que claramente Lucía no sabía cocinar correctamente. Rodrigo llamó a Lucía al frente, haciéndola pararse junto a la mesa, como una estudiante siendo regañada por el director. «¿Qué tienes que decir sobre esto?», preguntó con tono condescendiente. «La señora Vega dice que el postre está mal preparado». Lucía apretó los puños a sus costados, sus uñas clavándose en sus palmas hasta casi sacar sangre. «Lo siento, señor», logró decir con voz controlada, aunque por dentro gritaba. «Me aseguraré de hacerlo mejor la próxima vez». Vanessa soltó una risita. «¿Ves lo que tenemos que tolerar?», le dijo a sus invitados. Ni siquiera puede aceptar críticas constructivas sin ponerse dramática. La cena finalmente terminó pasada la medianoche. Lucía limpió la cocina mientras los invitados se despedían, sus voces alegres por el vino caro y la buena comida flotando desde la entrada. Cuando el último auto se alejó por el camino de entrada, Rodrigo y Vanessa subieron a su habitación sin siquiera dirigirle una palabra, dejando a Lucía sola con montañas de platos sucios y restos de comida que probablemente costarían más que su presupuesto mensual de comestibles. Eran las 2 de la mañana cuando finalmente terminó de limpiar, y sus pies estaban tan hinchados que apenas podía caminar. Se permitió sentarse un momento en la pequeña silla de la cocina, sacando su teléfono para ver si había mensajes de sus hijos. Había un mensaje de su vecina, la señora que cuidaba a Mateo y Sofía. «Lucía, Mateo tuvo un ataque de asma esta noche. Tuve que darle el inhalador viejo 3 veces. Creo que deberías llevarlo al doctor pronto. Está tosiendo mucho». Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo toda la noche finalmente comenzaron a caer. Su hijo estaba sufriendo mientras ella servía risotto,
a personas que nunca apreciarían su esfuerzo, que la veían como menos que humana, que se reían de su dolor como si fuera un chiste. Miró alrededor de la cocina reluciente, los electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que un auto, los pisos de mármol que brillaban bajo la luz tenue. Todo era perfecto, impecable, caro, y sin embargo, todo estaba podrido por dentro, corrupto por la crueldad casual de las personas que lo habitaban. Lucía tomó su bolso y sacó los billetes que había recogido del suelo del estacionamiento. Los contó lentamente, casi 2.500 pesos. No era suficiente para todo lo que necesitaba, para el inhalador nuevo, para las cuentas atrasadas, para la comida que no tenían. Pero era algo, era la prueba tangible de su humillación, pero también era la forma de ayudar a su hijo. Mientras doblaba cuidadosamente los billetes y los guardaba en su bolso, Lucía se hizo una promesa. Esta no sería su vida para siempre. De alguna manera, de alguna forma, encontraría una salida de este infierno. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente tuviera el poder de controlar su propio destino, se aseguraría de que personas como Rodrigo Santillán entendieran que cada acción tiene consecuencias, que la crueldad tiene un precio y que los débiles no siempre permanecen débiles para siempre. El amanecer llegó demasiado pronto para Lucía, quien apenas había dormido 3 horas en el diminuto cuarto de servicio antes de que la alarma de su teléfono la despertara a las 6 de la mañana. Sus ojos ardían de cansancio, su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero no tenía el lujo de quedarse en la cama. Los Santillán esperaban el desayuno a las 7 en punto, y cualquier retraso significaría más gritos, más humillaciones, más amenazas apenas veladas sobre su trabajo. Se levantó con esfuerzo, se lavó la cara con agua fría en el baño compartido que olía a humedad y productos de limpieza baratos, y se puso su uniforme que había lavado la noche anterior y que aún estaba ligeramente húmedo. Mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, sus pensamientos estaban con Mateo, imaginando su pequeño pecho luchando por respirar, escuchando en su mente esa tos terrible que la mantenía despierta de preocupación, incluso cuando estaba lejos de él. El desayuno transcurrió sin incidentes mayores, aunque Rodrigo se quejó de que los huevos estaban demasiado cocidos y Vanessa comentó que el café estaba demasiado fuerte, ignorando completamente el hecho de que Lucía los había preparado exactamente como ellos lo pedían cada mañana. Después de servir y limpiar, Lucía reunió el coraje para acercarse a Vanessa, quien estaba en la sala revisando su teléfono mientras tomaba su segunda taza de café. «Disculpe, señora», comenzó Lucía con la voz más humilde que pudo reunir. «Mi hijo está enfermo y necesito ir a la farmacia a comprarle su medicina. ¿Podría darme permiso de salir un par de horas?» Vanessa ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Imposible», respondió con tono aburrido. «Hoy vienen los Ramírez a almorzar y necesito que prepares ese pollo especial que les gusta. Además, tengo una sesión de masaje a las 11 y necesitas estar aquí para recibir a la masajista». «Pero señora», insistió Lucía sintiendo la desesperación crecer en su pecho, «mi hijo realmente necesita su medicamento. Es asma y el doctor dijo que...» «No me interesa», la interrumpió Vanessa finalmente mirándola con ojos fríos como el hielo. «Todos tenemos problemas, Lucía. No puedes usar a tus hijos como excusa cada vez que quieras holgazanear. Si tu trabajo aquí no es lo suficientemente importante para ti, hay cientos de mujeres afuera que estarían felices de tomarlo». La amenaza flotó en el aire entre ellas, tan real y peligrosa como un cuchillo. Lucía asintió en silencio, tragándose las palabras que quería gritar, las lágrimas que quería derramar, la furia que amenazaba con consumirla desde dentro. Regresó a la cocina con el corazón pesado como plomo,
Sacó su teléfono y marcó el número de su vecina. «Señora Carmen», dijo cuando la mujer contestó, «necesito pedirle un favor enorme». Explicó la situación, preguntó si Carmen podría ir a la farmacia con el dinero que Lucía le transferiría, comprar el inhalador y llevárselo a Mateo. Carmen, una mujer bondadosa de 60 años que había sido como una segunda madre para Lucía desde que se mudó al vecindario, aceptó sin dudarlo. «No te preocupes, mijita», le aseguró con voz cálida. «Yo me encargo. Tú cuídate y no dejes que esa gente te rompa el espíritu». Después de colgar, Lucía se permitió un momento de debilidad, apoyándose contra la encimera de la cocina mientras las lágrimas finalmente escapaban. ¿Cuánto más tendría que soportar? ¿Cuánto más podría aguantar antes de quebrarse completamente? El resto del día fue un borrón de tareas interminables. Preparó el almuerzo para los Ramírez, una pareja igualmente desagradable que los Santillán, quienes pasaron toda la comida quejándose sobre el nuevo gobierno, los impuestos que tenían que pagar y lo difícil que era mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados cuando el país estaba lleno de gente perezosa que solo quería vivir de programas sociales. Lucía sirvió cada plato con una sonrisa forzada, asintiendo educadamente cuando la señora Ramírez comentó que su uniforme se veía arrugado y preguntó si es que la gente pobre no sabía planchar correctamente. Después del almuerzo, limpió toda la cocina, aspiró y trapeó el primer piso, cambió las sábanas de las 3 habitaciones principales y organizó el armario de zapatos de Vanessa, que contenía más de 200 pares. Eran casi las 6 de la tarde cuando su teléfono finalmente sonó. Era Carmen. «Mijita, tengo buenas y malas noticias». Lucía sintió que su estómago se contraía. «Dime». «La buena noticia es que conseguí el inhalador y se lo di a Mateo. Ya está respirando mejor el pobrecito». «¿Y la mala noticia?» «El inhalador costó 3.200 pesos, no 2.500 como pensabas. Tuve que poner el resto de mi bolsillo». El mundo se detuvo por un momento para Lucía. «Señora Carmen, yo no sé cómo agradecerle. Le juro que le pagaré hasta el último peso». «No te preocupes por eso ahora», respondió Carmen. «Lo importante es que el niño está bien». «Pero Lucía», continuó con voz más seria, «necesito decirte algo. Ese trabajo que tienes, esa gente para la que trabajas, te están matando. Lo veo en tus ojos cada vez que vienes a casa. Esto no puede seguir así». Lucía sabía que Carmen tenía razón, pero ¿qué alternativa tenía? Los trabajos bien pagados requerían educación que ella no tenía, experiencia en campos donde nunca había trabajado, conexiones con personas que ni siquiera sabían que ella existía. Había dejado la escuela a los 15 años cuando su padre enfermó y necesitaba ayudar con los gastos de la casa. Se había casado joven con un hombre bueno que trabajaba en construcción y juntos habían construido una vida modesta pero feliz hasta que ese maldito accidente se lo arrebató, dejándola sola con 2 niños pequeños y una montaña de deudas. El trabajo con los Santillán había sido su salvación en ese momento, una respuesta a sus oraciones desesperadas, pero ahora se sentía más como una maldición, una trampa de la que no podía escapar. Esa noche, después de que los Santillán se retiraran a sus habitaciones, Lucía finalmente tuvo permiso de irse a casa. El viaje en 2 autobuses desde la zona exclusiva donde vivían los Santillán hasta su pequeño apartamento en un barrio de clase trabajadora tomaba casi 2 horas, y para cuando llegó eran casi las 10 de la noche. Entró silenciosamente, encontrando a sus 2 hijos dormidos en la cama que compartían. Mateo estaba acostado de lado, su respiración ahora tranquila y regular gracias al nuevo inhalador que descansaba sobre la mesita de noche. Sofía estaba acurrucada contra su hermano mayor, su carita angelical relajada en sueños. Lucía se sentó en el borde de la cama,
acariciando suavemente el cabello de sus hijos, y por primera vez en todo el día, permitió que el amor que sentía por ellos llenara su corazón dolorido. Estos niños merecían más. Merecían una madre que no llegara a casa exhausta y rota cada noche. Merecían una vida donde no tuvieran que preocuparse por medicinas que no podían pagar o comida que escaseaba al final del mes. Merecían saber que su madre era fuerte, valiente, capaz de enfrentar al mundo de igual a igual en lugar de arrastrarse por el suelo, recogiendo billetes arrojados por personas crueles. Mientras los miraba dormir, Lucía sintió cómo esa grieta en su interior se expandía, pero en lugar de debilitarla, comenzaba a fortalecerla. Era como si algo viejo y roto estuviera siendo reemplazado por algo nuevo y más duro. La Lucía que había aceptado la humillación sin resistencia estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien diferente, alguien que ya no estaría dispuesta a ser pisoteada. La mañana del jueves comenzó de manera diferente. Lucía llegó a la mansión Santillán a su hora habitual, pero en lugar de ir directamente a la cocina como siempre hacía, se desvió hacia el estudio de Rodrigo para dejar unos documentos que él había pedido que recogiera de la tintorería. La puerta estaba entreabierta, y mientras dejaba el sobre en el escritorio como le habían indicado, algo capturó su atención. Era un folleto brillante de una universidad privada, abierto en una página que anunciaba un programa de becas completas para adultos trabajadores que quisieran terminar su educación. El programa incluía clases nocturnas y en línea, diseñadas específicamente para personas con responsabilidades laborales que no podían asistir durante el día. Lucía se quedó mirando ese folleto como si fuera un mapa del tesoro, sus ojos recorriendo cada palabra con una mezcla de anhelo y esperanza que no había sentido en años. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y tomó una foto del folleto, asegurándose de capturar todos los detalles importantes: las fechas límite de aplicación, los requisitos, el número de contacto. Su corazón latía con fuerza mientras guardaba el teléfono, consciente de que estaba robando tiempo que debería estar usando para preparar el desayuno, pero incapaz de importarle en ese momento. Mientras regresaba a la cocina, su mente ya estaba trabajando, calculando posibilidades, imaginando futuros alternativos, donde ella no era simplemente la sirvienta de los Santillán, sino alguien con opciones, con poder, con dignidad. El programa ofrecía un título en administración de empresas, algo práctico que podría abrirle puertas en el mundo real. La fecha límite para aplicar era en 2 semanas, y las clases comenzarían en 1 mes. Durante todo el día, mientras realizaba sus tareas habituales, Lucía no podía dejar de pensar en esa beca. Entre preparar el desayuno y limpiar los baños, entre lavar la ropa y planchar las camisas de Rodrigo, su mente construía planes y estrategias. Tendría que estudiar para el examen de admisión que era parte del proceso de aplicación. Tendría que escribir un ensayo explicando por qué merecía la beca. Tendría que encontrar la manera de asistir a clases nocturnas 3 veces por semana sin que los Santillán se enteraran y decidieran despedirla por no estar disponible todo el tiempo. Pero por primera vez en años, Lucía sentía algo más fuerte que el miedo y la desesperación. Sentía determinación, esa chispa peligrosa de esperanza que puede transformar a una persona o destruirla si no se maneja con cuidado. Esa tarde, mientras Vanessa estaba en su clase de yoga y Rodrigo en una reunión de negocios, Lucía hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Entró al estudio de Rodrigo nuevamente, esta vez con la intención específica de tomar el folleto original. Lo deslizó dentro de su bolso con manos temblorosas, consciente de que si la descubrían podría significar el fin de su empleo,
pero decidida de todas formas. También notó, casi por accidente, un cuaderno de contabilidad abierto sobre el escritorio. Normalmente Lucía no habría prestado atención a documentos que no eran de su incumbencia, pero algo en los números llamó su atención. Eran columnas de gastos personales de los Santillán, y las cantidades eran obscenas. 10,000 pesos en una sola comida, 20,000 en un corte de cabello para Vanessa, 50,000 en una botella de vino que probablemente habían bebido en una noche. Lucía sintió que la rabia burbujeaba dentro de ella mientras miraba esos números. Estas personas que le negaban un par de horas para cuidar de su hijo enfermo, que la hacían sentir como si pedirles cualquier consideración fuera un insulto, gastaban en frivolidades más dinero del que ella vería en toda su vida. Pero más allá de la rabia, Lucía sintió algo más útil, una comprensión clara de la verdadera naturaleza de las personas para las que trabajaba. No eran superiores a ella por alguna virtud inherente o trabajo duro especial, simplemente habían nacido en circunstancias diferentes y usaban esa ventaja para pisotear a quienes tenían menos. Esa comprensión, fría y clara como el hielo, fue más valiosa que cualquier otra cosa que hubiera aprendido en su vida. Esa noche, después de que sus hijos se durmieron, Lucía se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento con el folleto de la universidad extendido frente a ella. La luz de la lámpara parpadeaba ocasionalmente, amenazando con apagarse como lo hacía cada vez que el edificio tenía problemas eléctricos, pero Lucía apenas lo notaba. Estaba demasiado absorta leyendo cada detalle del programa, tomando notas en un cuaderno viejo que Sofía usaba para la escuela. La beca cubriría matrícula y libros, pero tendría que pasar un examen de admisión que incluía matemáticas, comprensión de lectura y un ensayo. Habían pasado 15 años desde que Lucía había estado en un salón de clases. 15 años desde que había tenido que estudiar algo más complejo que recetas de cocina o instrucciones de productos de limpieza. Pero Lucía no era estúpida, nunca lo había sido. Había dejado la escuela por necesidad, no por falta de capacidad. Había sido una estudiante brillante, de hecho, con sueños de convertirse en contadora o administradora de negocios, sueños que se habían evaporado cuando la realidad de la pobreza y la enfermedad de su padre los hicieron imposibles. Ahora, mirando ese folleto, sintió como si esos viejos sueños estuvieran despertando de una larga hibernación, sacudiéndose el polvo y volviendo a la vida. Sería difícil, casi imposible de hecho, estudiar mientras trabajaba a tiempo completo y cuidaba de 2 niños. Pero imposible no significaba que no valiera la pena intentarlo. Lucía sacó su teléfono y buscó en internet recursos gratuitos para prepararse para exámenes de admisión universitaria. Encontró videos de matemáticas en YouTube, ejercicios de comprensión de lectura en blogs educativos, ejemplos de ensayos ganadores de becas. Durante las siguientes horas, mientras la noche se hacía más profunda y el vecindario se sumía en el silencio, Lucía estudió con una intensidad que no había sentido desde su adolescencia. Cada problema matemático que resolvía, cada párrafo que leía y comprendía, era un pequeño acto de rebelión contra el futuro que los Santillán y personas como ellos habían asumido para ella. Era una declaración silenciosa pero poderosa. Yo valgo más que esto y voy a demostrarlo. A las 3 de la mañana, cuando finalmente cerró su cuaderno y apagó la lámpara, Lucía se sentía exhausta pero también extrañamente vigorizante. Sabía que mañana sería otro día difícil en la mansión Santillán, que habría más humillaciones, más trabajo agotador, más momentos donde tendría que morderse la lengua para no gritar todo lo que realmente pensaba. Pero ahora tenía algo que no había tenido antes. Un plan. Un camino hacia adelante que no dependía de la caridad o la compasión de sus empleadores,
sino de su propio esfuerzo y determinación. Mientras se metía en la cama junto a sus hijos dormidos, Lucía se hizo una promesa. Ganaría esa beca. Terminaría esa carrera. Y algún día, cuando tuviera el poder y los recursos para hacerlo, se aseguraría de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Algún día, Rodrigo Santillán y personas como él aprenderían que no se puede tratar a los seres humanos como objetos desechables sin enfrentar consecuencias. Las 2 semanas siguientes fueron las más desafiantes de la vida de Lucía, y eso ya era decir mucho considerando todo lo que había enfrentado. Cada momento libre que tenía, cada minuto robado entre tareas, lo dedicaba a estudiar para el examen de admisión. En las madrugadas, antes de que sus hijos despertaran, repasaba problemas de matemáticas a la luz tenue de su teléfono. Durante los descansos de comida en la mansión Santillán, cuando se suponía que debía estar comiendo algo rápido, en su lugar devoraba artículos de comprensión de lectura. Por las noches, después de que Mateo y Sofía se dormían, practicaba escribir ensayos una y otra vez, perfeccionando su historia, puliendo cada palabra hasta que brillaba con la verdad cruda de su experiencia. El cansancio se acumulaba en su cuerpo como capas de cemento, pero la determinación la mantenía en movimiento. Los Santillán notaron el cambio en ella, aunque interpretaron mal lo que significaba. «Estás más lenta últimamente», comentó Vanessa un martes por la mañana mientras Lucía servía el desayuno. «Te ves terrible. ¿Estás durmiendo lo suficiente o andas de fiesta hasta tarde?» La insinuación de que Lucía, quien trabajaba hasta caer rendida cada noche, pudiera tener tiempo o energía para socializar, habría sido cómica si no fuera tan insultante. Rodrigo se rió de la observación de su esposa. «Probablemente tiene otro trabajo que no nos ha contado», dijo masticando su tostada. «Sabes cómo es esta gente, nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre queriendo más, más, más». Lucía apretó los dientes y continuó sirviendo el jugo de naranja, sin decir palabra, pero por dentro sonreía. Si ellos supieran lo que realmente estaba haciendo, lo aterrados que deberían estar de una empleada doméstica que se estaba educando, que estaba construyendo un camino para salir de su control. El día del examen de admisión llegó como un ladrón en la noche. Lucía había planeado cuidadosamente su excusa. Le diría a los Santillán que tenía una cita médica urgente que no podía posponer. Era sábado, y aunque normalmente trabajaba los fines de semana, había mencionado la cita con semanas de anticipación, esperando que para el momento en que llegara el día, los Santillán lo hubieran olvidado lo suficiente como para no hacer demasiado escándalo. Estaba equivocada. Cuando recordó a Vanessa esa mañana sobre su cita, la mujer explotó en furia. «Hoy es el día que tengo planeado reorganizar todo mi vestidor», gritó como si eso fuera una crisis de proporciones épicas. «¿Cómo se supone que lo haga sin tu ayuda? Los médicos siempre pueden esperar. Cancela tu cita». Por primera vez desde que comenzó a trabajar para los Santillán, Lucía se mantuvo firme. «No puedo cancelar, señora», dijo con voz tranquila pero decidida. «Es para un asunto serio de salud que he estado posponiendo demasiado tiempo». Vanessa la miró como si hubiera crecido una segunda cabeza, claramente no acostumbrada a que Lucía se opusiera a nada. «Disculpa», preguntó con voz peligrosamente baja. «Acabas de decirme que no». Lucía sintió que su corazón latía como tambor de guerra en su pecho, pero no retrocedió. «Con todo respeto, señora, mi salud es importante. Prometo compensar el tiempo cuando regrese. Puedo quedarme tarde esta noche si es necesario». Vanessa pareció considerar despedirla en ese mismo momento. Su rostro cicleaba a través de varios tonos de rojo mientras procesaba la audacia de su empleada. Finalmente, con un gesto despectivo de la mano, prácticamente escupió las palabras. «Vete entonces,
pero más te vale que no sea mentira o estarás buscando un nuevo trabajo el lunes. Lucía tomó 2 autobuses para llegar a la universidad, un viaje de 1 hora y media que la llevó desde el mundo de mansiones y jardines perfectos hasta el campus bullicioso ubicado en el centro de la ciudad. Mientras caminaba hacia el edificio donde se administraría el examen, Lucía se sentía como si estuviera entrando en un universo paralelo. A su alrededor había personas de todas las edades, jóvenes recién salidos de la preparatoria, adultos como ella buscando una segunda oportunidad, ancianos que habían decidido que nunca era demasiado tarde para aprender. Todos compartían esa misma expresión de nerviosismo mezclado con esperanza, todos cargando sus propias historias de por qué estaban allí, qué sacrificios habían hecho para llegar a ese momento. El examen duró 4 horas agotadoras. La sección de matemáticas era desafiante pero manejable, gracias a las semanas que Lucía había pasado reaprendiendo álgebra y geometría básica a través de videos en línea. La comprensión de lectura fue más fácil. Lucía siempre había sido una lectora voraz cuando era joven y descubrió que esa habilidad no la había abandonado a pesar de los años. Pero fue el ensayo lo que realmente puso a prueba su alma. El tema era simple, pero devastador. Describa un momento que cambió su vida y cómo lo superó. Lucía se sentó frente a la hoja en blanco durante varios minutos y luego comenzó a escribir. Escribió sobre el día en el estacionamiento, sobre arrodillarse en el pavimento caliente, recogiendo billetes mientras extraños grababan su humillación. Escribió sobre la vergüenza que había sentido, pero también sobre la determinación que había nacido de ese momento. Escribió sobre sus hijos, sobre Mateo luchando por respirar mientras ella servía risotto a millonarios. Escribió sobre la promesa que se había hecho a sí misma de que esto no sería su vida para siempre. Cuando terminó el examen y entregó sus papeles, Lucía se sintió vacía pero también extrañamente en paz. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar. Los resultados llegarían en 2 semanas por correo electrónico. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, llamó a su vecina Carmen para verificar que sus hijos estuvieran bien. Luego se preparó mentalmente para regresar a la mansión Santillán y enfrentar cualquier castigo que Vanessa hubiera estado cocinando durante su ausencia. Sabía que las próximas horas serían difíciles, que probablemente habría gritos y amenazas y trabajo extra asignado como venganza por su atrevimiento de poner sus propias necesidades primero. Pero por primera vez, esas amenazas no la aterraban de la misma manera. Tenía algo que los Santillán no podían quitarle: esperanza. Cuando llegó a la mansión, encontró exactamente lo que esperaba. Vanessa había dejado una lista imposiblemente larga de tareas que requerirían trabajar hasta la medianoche para completar. Rodrigo la saludó con un comentario sarcástico sobre cómo la gente que tomaba días libres no merecía tener trabajo. Pero Lucía simplemente asintió, se puso su delantal y comenzó a trabajar. Mientras limpiaba y organizaba y cocinaba, su mente no estaba en esa mansión. Estaba en un salón de clases imaginario, sentada entre otros estudiantes, aprendiendo cosas que expandirían su mundo más allá de pisos de mármol y plata pulida. Estaba en un futuro donde ella era la que contrataba empleados y se aseguraba de tratarlos con dignidad y respeto. Estaba en un mundo donde Rodrigo Santillán y personas como él ya no tenían poder sobre ella. Y ese pensamiento, esa visión del futuro, la sostuvo a través de cada momento difícil de ese largo y agotador día. Las 2 semanas de espera fueron una tortura exquisita. Cada vez que Lucía revisaba su correo electrónico, su corazón latía con tal fuerza que temía que se le saliera del pecho. Había proporcionado la dirección de correo de un viejo amigo de la escuela porque no tenía computadora propia
y no se atrevía a usar la dirección que había creado en el teléfono por miedo a que los Santillán de alguna manera se enteraran. Su amigo Miguel, quien trabajaba en un café internet del centro, había accedido a avisarle en cuanto llegara algo de la universidad. Pero los días pasaban sin noticias y Lucía comenzaba a convencerse de que no había sido aceptada, que había sido tonta al pensar que una mujer como ella, sin educación formal completa, con años fuera de las aulas, podría competir contra candidatos más jóvenes y mejor preparados. El 14º día después del examen, Lucía estaba en la cocina de los Santillán preparando la cena cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Tienes que venir al café ahora. Es importante». El corazón de Lucía se detuvo. Miró el reloj. Eran las 6 de la tarde y la cena tenía que estar lista a las 7. Vanessa había dejado instrucciones muy específicas sobre el menú y había amenazado con despedirla si algo salía mal, pero algo en la urgencia del mensaje de Miguel le dijo que esto no podía esperar. Con manos temblorosas apagó todas las hornillas, cubrió las ollas y corrió a buscar a Vanessa, que estaba en su habitación, probándose ropa para un evento de esa noche. «Señora», comenzó Lucía con voz ahogada, «ha surgido una emergencia familiar. Necesito salir inmediatamente». Vanessa se giró hacia ella con furia instantánea. «¿Qué parte de tienes que preparar la cena? No entendiste. Acabas de empezar y ya quieres irte. ¿Qué clase de emergencia puede ser tan importante?» «Es mi hijo», mintió Lucía sintiendo culpa pero también desesperación. «La escuela llamó. Se cayó y creo que se rompió el brazo». La expresión de Vanessa no mostró ni una pizca de compasión. En cambio, sus ojos se entrecerraron con sospecha. «Qué conveniente que siempre tengas estas emergencias justo cuando más te necesitamos. ¿Sabes qué, Lucía? Ya estoy cansada de tus excusas. Si sales por esa puerta ahora mismo, no te molestes en regresar. Estás despedida». El mundo se detuvo por un momento. Lucía sabía que este era el momento de decisión, el punto de no retorno. Si se iba ahora, perdería su trabajo, su única fuente de ingresos. Pero si se quedaba, si perdía esta oportunidad de saber si había ganado la beca, podría perder algo aún más importante, su futuro. «Me voy», dijo Lucía con voz sorprendentemente firme, y se quitó el delantal dejándolo caer al suelo. Vanessa jadeó, claramente no esperando que su empleada realmente la desafiara. «Muy bien», gritó mientras Lucía caminaba hacia la salida. «No vuelvas llorando cuando no puedas pagar tu renta. Gente como tú nunca aprende». Lucía no respondió. Simplemente tomó su bolso y caminó hacia la puerta principal. Rodrigo apareció en el pasillo, atraído por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono autoritario. «Tu sirvienta acaba de renunciar», respondió Vanessa con voz dramática, en medio de preparar la cena, sin ningún respeto por todo lo que hemos hecho por ella. Rodrigo miró a Lucía con esa misma expresión de superioridad cruel que ella había llegado a conocer también. «Típico», dijo sacudiendo la cabeza. «Dale a esta gente una oportunidad y así es como te lo agradecen. Bueno, ya sabes dónde está la puerta. No dejes que te golpeen el trasero al salir». Lucía caminó por ese pasillo de mármol por última vez, pasando junto a los cuadros caros y los jarrones de cristal que había limpiado 1000 veces. Pasó junto al estudio donde había encontrado el folleto que cambió su vida. Pasó junto a la cocina donde había pasado incontables horas preparando comidas que otros disfrutarían. Y con cada paso, sintió como si años de cadenas invisibles se rompieran una por una. Abrió la puerta principal y salió al aire de la tarde, y por primera vez en 3 años no miró atrás. Corrió hacia la parada del autobús, su corazón latiendo salvajemente, medio esperando que los Santillán salieran corriendo detrás de ella exigiendo que regresara,
pero no lo hicieron. No les importaba lo suficiente, ni siquiera para eso. El viaje al café internet parecía interminable. Lucía intentaba no pensar en las consecuencias de lo que acababa de hacer, en cómo pagaría la renta el próximo mes, en cómo alimentaría a sus hijos sin ese ingreso constante. En su lugar, se aferró a la esperanza desesperada de que el mensaje urgente de Miguel significaba lo que ella pensaba que significaba. Cuando finalmente llegó al café, corrió adentro tan rápido que casi chocó con una mesa. Miguel estaba esperándola en la parte trasera, una sonrisa enorme en su rostro. «¡Lo lograste!», gritó tan pronto la vio. «Lucía, lo lograste». La llevó a una computadora donde tenía abierto su correo electrónico. Allí en la pantalla estaba el mensaje que cambiaría todo. «Estimada Lucía Méndez», comenzaba, «es nuestro placer informarle que ha sido seleccionada para recibir la beca de excelencia académica para adultos trabajadores. Su examen demostró habilidades excepcionales y su ensayo personal fue considerado entre los más conmovedores que el comité ha leído». Lucía leyó las palabras una y otra vez, incapaz de creerlas completamente. La beca cubriría no solo matrícula y libros, sino también un estipendio mensual para gastos de vida durante los 4 años del programa. Las clases serían 3 noches a la semana y los sábados por la mañana. Comenzarían en 2 semanas. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de validación. Todas esas noches sin dormir estudiando, todos esos momentos robados entre tareas, todo el miedo y la duda y el esfuerzo habían valido la pena. «Lo logré», susurró primero y luego más fuerte. «Lo logré». Miguel la abrazó mientras ella sollozaba en su hombro. «Siempre supe que eras especial», le dijo. «Desde la escuela, siempre fuiste la más inteligente de todos nosotros. Era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieras tu oportunidad». Cuando finalmente se calmó lo suficiente para pensar con claridad, Lucía se dio cuenta de que tenía que contarles a sus hijos. Llamó a Carmen desde el teléfono del café. «Señora Carmen», dijo con voz aún temblorosa de emoción, «gané la beca. Voy a la universidad». Carmen gritó de alegría tan fuerte que Lucía tuvo que alejar el teléfono de su oído. «Sabía que lo lograrías, mijita. Lo sabía. Dios recompensa a los que trabajan duro y tienen buen corazón. Hay algo más», continuó Lucía. «Renuncié a mi trabajo con los Santillán, hoy mismo». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea, y luego Carmen dijo con voz firme, «Bien hecho. Esa gente no merecía tenerte ni un día más. Ya encontrarás algo mejor, ya verás. Y mientras tanto, si necesitas ayuda con los niños o con comida, sabes que puedes contar conmigo». Esa noche, Lucía llegó a su pequeño apartamento más tarde de lo usual. Sus hijos estaban despiertos esperándola, preocupados por qué había tardado tanto. Lucía se arrodilló frente a ellos, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Tengo noticias», dijo con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Cosas importantes van a cambiar en nuestras vidas. Mami va a ir a la universidad. Voy a estudiar para que podamos tener una vida mejor, para que nunca más tengamos que preocuparnos por dinero, o por medicinas, o por nada». Mateo y Sofía la miraron con ojos grandes, no completamente seguros de lo que eso significaba, pero claramente alimentándose de la felicidad de su madre. Mientras los abrazaba, Lucía pensó en los Santillán en su mansión, probablemente maldiciendo su nombre, mientras buscaban a alguien más a quien explotar. Y sonrió. 10 años después, el sol de mediodía caía sobre el mismo centro comercial Las Palmas, pero el mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho.
En el estacionamiento, un Mercedes-Benz negro último modelo se estacionaba con elegancia, pero esta vez quien descendía del vehículo era una mujer de 40 años, vestida con un traje de diseñador impecable, su cabello perfectamente peinado, sus zapatos Louboutin haciendo clic contra el pavimento con la confianza de alguien que sabe exactamente quién es y lo que vale. Lucía Méndez, ahora licenciada. Lucía Méndez, con un MBA de una universidad prestigiosa, directora ejecutiva de su propia firma de consultoría empresarial, caminaba con la gracia y el poder que vienen de años de trabajo duro, sacrificio y éxito ganado con esfuerzo. Los últimos 10 años habían sido una montaña rusa de desafíos y triunfos. Lucía había terminado su carrera en 3 años y medio en lugar de 4, estudiando día y noche, equilibrando clases con trabajos de medio tiempo que le permitían mantener a sus hijos. Había graduado con honores, lo que le abrió puertas a programas de maestría y eventualmente a posiciones en empresas importantes. Había escalado la jerarquía corporativa con la misma determinación feroz que la había llevado a estudiar para ese examen de admisión hace una década. Y hace 2 años había dado el salto de fe más grande de su vida. Había renunciado a su trabajo seguro y bien pagado para abrir su propia firma de consultoría, especializada en ayudar a pequeñas empresas a crecer y prosperar. La firma había sido un éxito rotundo, y ahora Lucía empleaba a 15 personas, todas las cuales recibían salarios justos, beneficios completos y, lo más importante, respeto y dignidad en el lugar de trabajo. Ese día, Lucía tenía una reunión con un cliente potencial en la cafetería del centro comercial. Era una empresa de bienes raíces que había caído en tiempos difíciles y necesitaba reestructuración completa. El dueño había solicitado específicamente reunirse con ella después de escuchar sobre su reputación de transformar negocios al borde del colapso. Mientras caminaba hacia la cafetería, Lucía no podía evitar sonreír al recordar la última vez que había estado en ese estacionamiento. El recuerdo del pavimento caliente contra sus rodillas, de los billetes esparcidos frente a ella, de la humillación ardiente que había sentido, todavía vivía en algún lugar profundo de su memoria. Pero ahora, en lugar de dolor, ese recuerdo le daba fuerza. Era un recordatorio de hasta dónde había llegado, de lo que había superado, del poder de la determinación humana cuando se combina con oportunidad y trabajo implacable. Lucía entró a la cafetería y se sentó en una mesa junto a la ventana, ordenando un café mientras esperaba a su cliente. Sacó su iPad y comenzó a revisar los documentos preliminares que le habían enviado sobre la empresa. La situación era grave. La compañía había perdido casi el 70% de su valor en los últimos 5 años debido a malas inversiones, escándalos de gestión y una reputación manchada por acusaciones de fraude. El nombre de la empresa le sonaba vagamente familiar, pero Lucía no podía ubicar de dónde. Estaba tan absorta en su lectura que no notó cuando un hombre se acercó a su mesa, parado torpemente como si no estuviera seguro de si debía interrumpirla o huir del lugar. «Disculpe», dijo una voz que hizo que cada músculo en el cuerpo de Lucía se tensara. Era una voz que no había escuchado en una década, pero que reconocería en cualquier lugar. Una voz que había perseguido sus pesadillas durante años. «Usted es la licenciada Méndez». Lucía levantó la vista lentamente y el mundo pareció detenerse. Parado frente a ella, casi irreconocible por el paso del tiempo y las circunstancias, estaba Rodrigo Santillán. Pero este no era el hombre arrogante y cruel que ella recordaba. Este Rodrigo tenía el cabello gris, arrugas profundas alrededor de los ojos y vestía un traje que, aunque era de buena calidad, había visto días mejores. Más notablemente, había algo en sus ojos, una desesperación, una humildad forzada que nunca había estado allí antes.
El reconocimiento llegó a ambos al mismo tiempo, pero mientras Lucía mantenía su compostura profesional, el rostro de Rodrigo palideció como si hubiera visto un fantasma. «Lucía», susurró con voz ahogada. «Dios mío, eres tú». «Licenciada Méndez», corrigió ella con voz fría y profesional, indicando la silla frente a ella. «Supongo que usted es el señor Santillán de Santillán Properties. Por favor, siéntese». Rodrigo se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, sus ojos nunca dejando el rostro de Lucía, claramente tratando de reconciliar a la mujer poderosa y elegante frente a él con la empleada doméstica que había humillado hace tantos años. No tenía idea de que eras tú», tartamudeó. «Cuando mi asistente programó esta reunión con la firma de consultoría más respetada de la ciudad, nunca imaginé». Su voz se fue apagando, la ironía de la situación aparentemente golpeándolo con toda su fuerza. Lucía tomó un sorbo de su café, disfrutando del momento a pesar de sí misma. «La vida tiene formas interesantes de dar vueltas completas, ¿no cree, señor Santillán?». Rodrigo pasó los siguientes minutos explicando la situación de su empresa. Aunque Lucía ya conocía la mayoría de los detalles por los documentos que había revisado, su imperio de bienes raíces había colapsado espectacularmente después de que se descubriera que había estado involucrado en esquemas de fraude, sobornos a funcionarios públicos y evasión fiscal masiva. Las investigaciones habían durado años, y aunque Rodrigo había logrado evitar la cárcel por tecnicismos legales y abogados caros, había perdido casi todo en el proceso. La mansión había sido vendida para pagar deudas. Vanessa lo había abandonado en cuanto el dinero comenzó a escasear, llevándose consigo lo poco que quedaba en un divorcio brutal. Ahora, Rodrigo estaba tratando desesperadamente de reconstruir lo que quedaba de su negocio, de encontrar alguna forma de recuperar aunque fuera una fracción de lo que había tenido. Mientras Rodrigo hablaba, Lucía lo observaba con una mezcla de emociones complejas. Había una parte de ella que sentía una satisfacción oscura al ver cómo el universo había equilibrado las escalas, cómo el hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella, ahora se sentaba frente a ella como un suplicante necesitado de ayuda. Pero también había una parte más grande de ella, la parte que había sido moldeada por años de lucha y crecimiento, que simplemente sentía una especie de paz fría. La venganza que una vez había soñado ya no le parecía tan dulce como había imaginado. «Entonces, señor Santillán», dijo finalmente cuando él terminó su explicación, «¿qué es exactamente lo que espera que yo haga por usted? Su negocio está en ruinas, su reputación está destruida, y francamente, la mayoría de los consultores habrían rechazado este caso por imposible». Rodrigo la miró con ojos que suplicaban comprensión. «Lo sé», dijo con voz quebrada. «Lo sé todo eso, pero escuché que usted se especializa en casos imposibles, que tiene un don para ver potencial donde otros solo ven desastres». «Por favor», continuó, y para horror de Lucía y probablemente suyo propio, lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Sé que no merezco tu ayuda. Sé lo cruel que fui contigo. Si pudiera regresar el tiempo». Su voz se quebró completamente. Lucía dejó que el silencio se extendiera entre ellos, observando cómo este hombre que una vez había sido tan poderoso, tan arrogante, ahora se desmoronaba frente a ella. Finalmente, abrió su portafolio y sacó un contrato. «Trabajaré su caso», dijo con voz profesional y distante, «pero bajo mis términos y mis condiciones. Y señor Santillán», agregó mientras deslizaba el contrato hacia él, «esto es solo negocios, nada más. Los siguientes 3 meses fueron un periodo extraordinario de transformación, no solo para la empresa de Rodrigo, sino para ambos como personas. Lucía había aceptado el caso,
no por venganza, como algunos podrían haber esperado, sino porque veía en la situación una oportunidad para cerrar un círculo, para demostrar que el éxito verdadero no viene de aplastar a otros, sino de levantarse uno mismo. Sin embargo, no hizo el proceso fácil para Rodrigo. Cada reunión era un recordatorio implícito de la dinámica de poder invertida entre ellos, donde una vez él había dado órdenes y esperaba obediencia ciega, ahora debía escuchar y seguir las instrucciones de Lucía. Donde una vez había despreciado su inteligencia, ahora dependía de ella completamente. La primera semana, Lucía realizó una auditoría completa de lo que quedaba del negocio de Rodrigo. Lo que descubrió fue peor de lo que los documentos preliminares habían sugerido. No solo había problemas financieros, sino una cultura corporativa podrida desde adentro. Los empleados que quedaban estaban desmoralizados, temerosos, trabajando en un ambiente tóxico que Rodrigo había creado replicando en su empresa la misma crueldad con la que trataba a su personal doméstico. Durante una reunión particularmente tensa, Lucía convocó a Rodrigo y a sus 3 ejecutivos restantes a la sala de conferencias. «Señor Santillán», comenzó con voz profesional pero con un filo de acero, «he entrevistado a todos sus empleados. ¿Quiere saber qué encontré?» Rodrigo asintió nerviosamente, claramente temiendo lo que vendría. «Encontré que el 80% de su personal está buscando activamente otros trabajos. No por el salario, que es competitivo, sino porque usted ha creado un ambiente laboral donde la gente tiene miedo de cometer errores, donde la humillación pública es usada como herramienta de gestión, donde el respeto simplemente no existe». Las palabras golpearon a Rodrigo como bofetadas físicas. Uno de sus ejecutivos, un hombre joven llamado Daniel, se atrevió a hablar. «Tiene razón, señor Santillán. He querido decírselo durante años, pero...» Su voz tembló. «Pero tenía miedo de que me despidiera como a los otros que se atrevieron a contradecirlo». Lucía continuó, cada palabra medida y deliberada. «Si vamos a salvar este negocio, y es un gran sí, comenzaremos por cambiar completamente su cultura. Y eso significa que usted, señor Santillán, tendrá que cambiar primero. Necesitará asistir a capacitaciones sobre liderazgo empático, sobre gestión ética, sobre cómo tratar a los seres humanos con dignidad básica. Las cosas que debió haber aprendido hace décadas». Rodrigo se hundió en su silla, el peso de sus fracasos claramente aplastándolo. Miró a Lucía con ojos que ahora mostraban algo que nunca había visto en ellos antes. Remordimiento genuino, mezclado con vergüenza profunda. Después de la reunión, Rodrigo pidió hablar con Lucía a solas. Cuando los demás salieron, se quedaron en un silencio incómodo hasta que finalmente él encontró las palabras. «Necesito decir algo», comenzó, y Lucía notó cómo sus manos temblaban. «He pensado mucho sobre aquel día en el estacionamiento, sobre cómo te traté, sobre...» Su voz se quebró, sobre el monstruo que era. Lucía se mantuvo en silencio, dejándolo continuar. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, incapaz de mirarla a los ojos. «Cuando Vanessa me dejó, cuando perdí todo, pensé que era el fin del mundo. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Lo peor fue darme cuenta de que lo merecía, que cada persona que me abandonó, cada socio que me traicionó, cada empleado que celebró mi caída tenía razón en hacerlo. Porque yo había tratado a todos exactamente de la misma manera que te traté a ti». Se giró para enfrentarla, lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. «No espero tu perdón», continuó. «No lo merezco, pero necesitas saber que aquella persona que arrojó ese dinero al suelo, que te humilló frente a todos esos extraños, que te trató como si fueras menos que humana, ese hombre me da asco ahora. ¿Y si pudiera cambiar?» «Basta»,
interrumpió Lucía con voz firme pero no cruel. No puede cambiar el pasado, señor Santillán. Ninguno de nosotros puede. Pero puede cambiar quién es ahora y quién será mañana. Se levantó y se acercó a él, manteniendo una distancia profesional, pero con una expresión que había suavizado ligeramente. ¿Sabe qué aprendí en estos 10 años? Aprendí que aferrarse al odio, a la amargura, a los deseos de venganza, solo envenena a la persona que los carga. No lo he perdonado, sea honesta. No sé si alguna vez lo haré completamente, pero tampoco lo odio. Porque odiar requiere energía emocional que prefiero invertir en construir cosas buenas, en ayudar a personas que lo merecen, en asegurarme de que mi éxito signifique algo más que solo dinero. Rodrigo la miraba como si estuviera viendo a un ángel, o quizás a un espejo de lo que él nunca pudo ser. ¿Cómo lo haces?, preguntó con voz apenas audible. ¿Cómo logras ser tan qué?, preguntó Lucía. Tan fuerte, tan noble. Después de todo lo que pasaste, todo lo que yo y otras personas como yo te hicimos pasar. ¿Cómo no estás llena de amargura? Lucía sonrió tristemente. ¿Quién dice que no lo estuve? Durante años, cada noche cuando mis hijos dormían, yo planeaba este momento. Imaginaba 1000 formas diferentes de hacerlos sufrir si alguna vez tenía la oportunidad. Pero ¿sabe qué descubrí? Descubrí que mi éxito, mi felicidad, la vida que he construido para mis hijos, esa es la mejor venganza posible. No necesito destruirlo, señor Santillán. La vida ya hizo ese trabajo por mí. Lo que necesito es demostrar a mí misma más que a nadie que puedo ser mejor que las personas que me lastimaron, que puedo tener poder sin abusar de él, que puedo tener éxito sin aplastar a otros en el camino. Pasaron varias semanas más antes de que Rodrigo se atreviera a hacer la pregunta que claramente lo había estado carcomiendo. Estaban revisando reportes financieros cuando de repente dejó sus papeles y la miró directamente. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué aceptaste ayudarme? Podrías haber rechazado el caso, haber disfrutado viéndome caer más bajo. ¿Por qué me estás ayudando? Lucía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque tengo 2 hijos, dijo finalmente. Mateo ahora tiene 18 años y está estudiando medicina. Sofía tiene 15 y quiere ser abogada de derechos humanos. Ambos crecieron viendo a su madre luchar, sufrir, pero también levantarse. Y quiero que el ejemplo que les deje sea completo. Quiero que vean que cuando tienes poder, cuando tienes éxito, lo usas para elevar a otros, no para aplastarlos, incluso cuando esos otros te lastimaron en el pasado. Rodrigo cerró sus ojos, 2 lágrimas más escapando. Eres una mejor persona de lo que yo jamás seré. Tal vez, respondió Lucía recogiendo sus documentos. O tal vez solo tuve mejores maestros sobre lo que no hacer. Ahora, continuó regresando al tono profesional, hablemos sobre su plan de reestructuración. He identificado 3 áreas clave donde podemos hacer cambios inmediatos. Y señor Santillán, agregó con una pequeña sonrisa, la primera es instalar un programa de bienestar para empleados que incluye terapia gratuita, porque claramente todos en esta empresa la necesitan. La risa sorprendida que escapó de Rodrigo fue la primera genuina que Lucía había escuchado de él en todos estos meses, y a pesar de todo, a pesar de la historia entre ellos, fue un comienzo. 6 meses después del primer encuentro en la cafetería, Lucía estaba de pie en la oficina principal de Santillán Properties, ahora rebautizada como Santillán y Asociados, observando cómo los empleados trabajaban en un ambiente completamente transformado. Las paredes que antes exhibían premios y fotos de Rodrigo en eventos exclusivos ahora mostraban fotografías de los empleados, celebraciones de equipo y certificados de programas de capacitación completados. El cambio
No había sido fácil ni rápido, y hubo momentos en que Lucía dudó si Rodrigo realmente podía cambiar o si simplemente estaba actuando para salvar su negocio. Pero con el tiempo, había visto transformaciones genuinas. Rodrigo asistía religiosamente a sus sesiones de terapia, participaba en talleres de liderazgo y, más importante, había comenzado a escuchar realmente a sus empleados en lugar de simplemente dar órdenes. La empresa había logrado estabilizarse financieramente, no recuperando su antigua gloria, pero encontrando un nuevo propósito más sostenible y ético. Habían perdido algunos clientes que preferían los métodos antiguos y cuestionables, pero habían ganado otros que valoraban la integridad y la transparencia. Rodrigo había aprendido, aunque de la manera más difícil posible, que el éxito construido sobre la explotación y el abuso eventualmente se desmorona, pero el éxito construido sobre respeto y trabajo duro perdura. Lucía había cumplido su contrato, transformando no solo el negocio, sino ayudando a transformar al hombre que lo dirigía. Hoy era su última reunión oficial con Rodrigo como consultora, y ambos sabían que era tiempo de decir adiós. Se reunieron en la misma cafetería del centro comercial, donde todo había comenzado 6 meses antes. Rodrigo llegó puntual. Algo que Lucía había notado era un nuevo hábito que había desarrollado. Ya no hacía esperar a las personas como forma de demostrar su importancia. Licenciada Méndez, comenzó, pero Lucía lo interrumpió suavemente. Creo que después de todo este tiempo, puede llamarme Lucía. Rodrigo sonrió tímidamente. Lucía, entonces, quiero agradecerte. No solo por salvar mi negocio, sino por... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Por salvarme a mí. Sé que suena dramático, pero es verdad. Antes de que aparecieras, yo estaba en un lugar muy oscuro. No solo financieramente, sino espiritualmente. Había perdido todo excepto mi vida, y honestamente, hubo momentos en que ni siquiera estaba seguro de querer conservar eso. Lucía lo escuchó en silencio, viendo a un hombre que era completamente diferente del que había conocido hace una década. Rodrigo continuó, su voz cargada de emoción. He estado pensando mucho sobre cómo compensar el daño que causé. No solo a ti, sino a todas las personas que traté mal a lo largo de los años. Obviamente no puedo regresar el tiempo, pero sacó un sobre de su maletín. He establecido un fondo de becas, específicamente para empleados domésticos y trabajadores de servicio que quieran continuar su educación. La primera beneficiaria, si acepta, será Carmen Rodríguez, tu vecina que te ayudó cuando más lo necesitabas. Lucía sintió lágrimas picando en sus ojos. Rodrigo había investigado su pasado, había encontrado a Carmen, quien después de todos estos años aún vivía en el mismo vecindario. ¿Cómo supiste de ella?, preguntó Lucía con voz suave. Hice mi tarea, respondió Rodrigo. Quería entender completamente el impacto de mis acciones. Hablé con Carmen. Me contó sobre cómo pagó por el inhalador de Mateo, sobre cómo te apoyó cuando yo te había abandonado en tu momento de mayor necesidad. Ella. Él se detuvo, su voz quebrándose. Ella me dijo que me perdonaba, que cualquier persona que estuviera tratando genuinamente de cambiar merecía una segunda oportunidad. No sé cómo pudo ser tan generosa después de todo, pero sus palabras significaron más de lo que puedo expresar. Lucía asintió. Eso sonaba exactamente como algo que Carmen diría. La bondad de esa mujer había sido una luz en los momentos más oscuros de su vida. Y hay algo más, continuó Rodrigo sacando otro documento. He estado trabajando con una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de abuso laboral. Quiero donar el 20% de las ganancias de mi empresa a esta causa cada año. Y dudó, claramente nervioso sobre lo que diría a continuación. Me gustaría que formaras parte de la junta directiva.
no porque te deba algo, aunque claramente lo hago, sino porque tu experiencia, tu perspectiva es exactamente lo que la organización necesita. Lucía consideró la propuesta cuidadosamente. Una parte de ella quería simplemente cerrar este capítulo de su vida y seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, la parte que se había dedicado a ayudar a otros, a usar su éxito para crear cambio positivo, veía la oportunidad de hacer algo significativo. «Aceptaré», dijo finalmente, «pero bajo una condición. La organización debe enfocarse no solo en ayudar a víctimas, sino en educar a empleadores, en enseñar que tratar bien a las personas no es solo moralmente correcto, sino también mejor para los negocios». Rodrigo asintió vigorosamente. «Por supuesto. De hecho, ya hablé con ellos sobre implementar exactamente ese tipo de programas». Se quedaron en silencio por un momento. Dos personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más dolorosa posible, ahora encontrando una forma de crear algo positivo de esa historia compartida. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo Rodrigo finalmente. «¿Me has perdonado?» Lucía tomó un sorbo de su café, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «El perdón es complicado», comenzó. «No es un momento único donde decides olvidar todo el dolor que alguien te causó. Es un proceso, a veces de toda la vida. He perdonado al Rodrigo de hace 10 años. He dejado ir el odio que una vez sentí, pero eso no significa que he olvidado, ni que deba olvidar. Esas experiencias me hicieron quien soy hoy. Me enseñaron empatía, resiliencia y el valor verdadero del respeto. Así que sí, te he perdonado. Pero más importante, me he liberado a mí misma del peso de cargar ese resentimiento». Rodrigo asintió, lágrimas nuevamente en sus ojos. «Eso es más de lo que merezco. Gracias». Cuando se despidieron fuera de la cafetería, Lucía miró hacia el estacionamiento donde todo había comenzado hace una década. El sol brillaba sobre el pavimento exactamente como aquel día terrible. Pero ahora, en lugar de dolor, ese lugar representaba algo diferente. Representaba transformación, redención y la prueba de que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Mientras caminaba hacia su auto, Lucía sacó su teléfono y llamó a sus hijos. Mateo respondió primero, su voz alegre contándole sobre su día en la Facultad de Medicina. Sofía tomó el teléfono después, emocionada por un proyecto de derechos humanos en el que estaba trabajando. Escuchándolos, Lucía sintió una paz profunda. Esta era su verdadera victoria, no la empresa exitosa, no la venganza sobre Rodrigo, sino estos dos seres humanos extraordinarios que había criado para ser bondadosos, trabajadores y justos. Esa noche, en su apartamento ahora considerablemente más grande y cómodo, pero aún en el mismo vecindario donde había criado a sus hijos, Lucía se sentó a escribir en el diario que había mantenido durante todos estos años. Escribió sobre el día en el estacionamiento, sobre la humillación que había sentido, sobre cómo esa experiencia había sido el catalizador que cambió su vida, pero también escribió sobre Rodrigo, sobre su transformación, sobre la complejidad del perdón. Y al final escribió algo que sabía que era verdad. La justicia verdadera no es ver a nuestros enemigos destruidos, es verlos transformados, es romper el ciclo de crueldad y reemplazarlo con uno de compasión, y es recordar que todos, sin importar cuán bajo hayamos caído o cuán alto hayamos subido, somos humanos dignos de respeto, dignos de segundas oportunidades, dignos de amor. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Cada historia que compartimos busca no solo entretener, sino también inspirar y recordarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejores.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Bendiciones para todos.